Hola a todo el mundo. Pues como os decía, buenos días, buenas tardes, depende de dónde me estéis viendo. Os doy la bienvenida en esta sesión clínica donde, bueno, vamos a adentrarnos en un tema que al menos para mí es crucial a la hora de trabajar en nuestra práctica terapéutica, ¿no? Como es esta mirada profunda al enfoque de género. Y bueno, desde esta psicología femenina, que ya veremos qué significa este concepto, ¿no? Pero bueno, básicamente exploraremos cómo comprender y cómo trabajar con el género. Esta palabra saldrá bastante durante toda esta sesión clínica y veremos, ¿no? Cómo comprender y trabajar desde este género de manera sensible y de manera efectiva en nuestras intervenciones, en nuestro tratamiento y en nuestras evaluaciones clínicas con las personas a las que acompañamos en consulta. Y bueno, como os decía Mariví, mi nombre es Irene, soy psicóloga, soy sexóloga y también terapeuta de pareja y estoy especializada en salud sexual para la mujer, en trauma, en abuso sexual, en relaciones de pareja, en apego y vínculo y también, como os decía Mariví, en mindfulness. Y bueno, básicamente, a ver si esto funciona. Vale, ¿qué veremos hoy en esta sesión clínica? Esta sesión está dedicada a explorar los fundamentos de lo que es el enfoque de la psicología femenina, como os decía antes, que veremos qué es dentro de lo que es el contexto de una terapia psicológica. En este espacio nos adentraremos sobre todo en conceptos al inicio clave que están relacionados con el género femenino, también veremos el género masculino, pero en este caso es una mirada femenina, ¿no? Y su aplicación en la práctica terapéutica, como decíamos. Entonces, el objetivo principal de esta sesión es que podamos comprender qué significan, ¿no? Todos estos conceptos relacionados con el género femenino, como decía, y sobre todo cómo influyen a la hora de intervenir y de trabajar en un proceso de terapia. Además, también examinaremos de alguna manera, ¿no? Estrategias un poco más específicas que nos puedan permitir abordar las necesidades de las pacientes, ¿no? De las personas a las que acompañamos en consulta, en este caso de aquellas personas, aquellas mujeres que aparecen y tienen la valentía de empezar lo que es un proceso de terapia. Entonces, el inicio de esta sesión va a estar mucho más centrada en comprender cada uno de estos conceptos, como decía, que envuelven la palabra género, que al final es un poco la protagonista de esta sesión clínica, y vamos a ir adentrándonos, ¿no? Poquito a poco desde un enfoque, desde esta psicología femenina y entenderemos qué es y sobre todo cómo aplicarlo, ¿no? En nuestras consultas, en nuestros procesos de terapia y en las personas a las que acompañamos. Entonces, a grosso modo, los objetivos de este módulo, de esta sesión, será comprender los principios básicos de lo que es la psicología femenina y qué importancia tiene este enfoque en la terapia. Exploraremos también cómo considerar el género femenino durante ya no solo la evaluación, sino también el tratamiento y lo que es todo el acompañamiento a nuestras pacientes. También analizaremos, como os decía, estrategias terapéuticas sensibles desde esta perspectiva, ¿no? De esta psicología femenina y aplicaremos estos enfoques a través de un caso donde explicaremos un poquito, ¿no? A grosso modo también cómo se hizo esta evaluación, el tratamiento y cómo trabajarlo desde esta psicología femenina. Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Básicamente he dividido esta sesión clínica en dos bloques. En primer lugar, tenemos como el primer y el segundo apartado, serían como los conceptos fundamentales sobre lo que es la psicología femenina, que es de lo que os estoy comentando ahora, y también la aplicación de este enfoque, ¿no? Tanto, como os decía, en la evaluación, en el tratamiento y en el acompañamiento a las personas con las que trabajamos, ¿no? Mano con mano en consulta o incluso en las parejas. Y también luego, por otro lado, tenemos como este segundo bloque un poco más práctico en el que hablaremos de estas estrategias sensibles al género a nivel de terapia y también, como os decía anteriormente, ¿no? Este estudio de caso y la aplicación práctica. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho cada vez que hago formaciones relacionadas sobre todo con la sexualidad femenina, que al final es como lo que más me gusta trabajar en consulta. Me gusta empezar con este texto de este libro que se llama El síntoma patriarcal. Es una obra escrita por una psicoanalista y antropóloga.
y explora, ¿no?, las complejidades del patriarcado en este caso, que al final tiene un impacto muy importante en la sociedad contemporánea y a día de hoy sigue teniendo este impacto. Y bueno, examina un poquito, ¿no?, cómo este patriarcado se manifiesta en diversas áreas de la vida, como ya no únicamente a nivel emocional, que también, sino a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Veremos, sobre todo en esta sesión clínica, que la cultura, la sociedad es algo que influye muchísimo a la hora de quiénes somos en el mundo, ¿no? Y bueno, y habla también de cómo se perpetúa a través de este síntoma patriarcal estas desigualdades de género, ¿no?, y las opresiones hacia las mujeres. Entonces, bueno, siempre me gusta empezar con esta frase, ¿no?, en la que dice que muchos de los conflictos y de los síntomas que son motivo de consulta se relacionan con comportamientos y actitudes y formas de no poder sentirnos socialmente aprendidos y construidos a partir de un modelo, que esto empezaremos ya a hablar de ello ahora cuando hablemos de los conceptos, de un modelo de género dicotómico, ¿no?, que está prefijado básicamente en lo femenino y en lo masculino, que de ello básicamente es lo que también iremos hablando durante la sesión clínica de hoy. Entonces, es importante que podamos entender un poquito el contexto, ¿no?, y sobre los principales conceptos que envuelven tanto la psicología femenina como todo aquel enfoque terapéutico que está centrado en el género, porque no únicamente tenemos la psicología femenina en este campo, ¿no? Y lo veremos luego a continuación cuando hablemos un poquito de este contexto también histórico. Entonces es un tema del que hablaremos bastante en la sesión clínica de hoy, pero antes de nada, ¿no?, la pregunta clave, la pregunta estrella en esta sesión: ¿qué es la psicología femenina, no? La psicología femenina al final se centra en entender las experiencias, la perspectiva y sobre todo, las necesidades específicas de las mujeres o de las personas que se consideran desde este género femenino del que hablaremos hoy, en un contexto no solo psicológico, sino también social. Entonces, bueno, surge un poco como una respuesta a las limitaciones de todas aquellas teorías psicológicas tradicionales que generalmente se han basado básicamente en experiencias y estudios realizados principalmente en hombres, ¿no? Entonces, la psicología femenina lo que busca es esta mirada mucho más inclusiva, mucho más sensible al género y teniendo en cuenta muchísimo más otro tipo de necesidades. Entonces, bueno, a continuación veremos estos principales conceptos de los que os hablaba y sobre todo veremos muy a grosso modo este contexto histórico y exploraremos lo que es la socialización de género, hablaremos también de feminismo psicológico, perspectiva de género y bueno, así como algunas de las teorías que al menos consideré relevantes a la hora de trabajar en esta y de pensar, ¿no?, en esta sesión clínica, como por ejemplo la teoría de los roles de género, que también veremos un poquito sobre esto. Entonces, vamos a empezar, ¿no?, definiendo lo que decíamos, qué entendemos por la psicología femenina, ¿no? Y es un término al final que se refiere al estudio de cómo, como os decía antes, ¿no?, cómo estas experiencias, cómo las necesidades, cómo las emociones también y los comportamientos difieren básicamente entre hombres y mujeres y cómo estas diferencias impactan principalmente a lo que estamos hoy, ¿no?, que es este contexto más terapéutico en la salud mental y en el bienestar emocional, ya no únicamente de las mujeres, sino del ser humano en general, porque al final esto nos influye a toda persona y a todo individuo independientemente del género del que se considere. Entonces, bueno, para comprender mejor este concepto es importante que podamos explorar estos conceptos, ¿no?, estos aspectos clave de los que os hablaba relacionados con el género femenino. ¿Esto qué incluye? Que esto lo veremos, ¿no? Incluye básicamente y principalmente la identidad de género, los roles sociales y toda esta construcción de la feminidad, ¿no? Que también entenderemos qué es esto de la construcción de la feminidad, que veremos como os digo más tarde. Entonces, bueno, básicamente la psicología femenina emerge como una rama de la psicología, pero que se dedica a comprender, como os decía, estas experiencias y esta perspectiva de manera mucho más específica hacia las mujeres, ¿no?, entendiendo sobre todo su marco psicológico y el marco social de donde venimos las mujeres
en todos los niveles y a nivel incluso mundial. Entonces, su surgimiento, digamos, ¿no? Se fundamenta en esta necesidad, ¿no? De abordar bueno, las limitaciones que ya existían en las teorías psicológicas más tradicionales, por decirlo de alguna manera, como os decía, ya que como se ha visto, mayormente se han construido sobre la base de experiencias muy androcentristas, ¿no? Y muy basadas desde el enfoque mucho más masculino, desde el estudio del hombre. Entonces, bueno, históricamente el campo de la psicología ha estado dominado por un enfoque, como os decía, ¿no? Androcéntrico y la experiencia masculina era considerada como la norma, ¿no? Como aquello normal, que esta palabra a mí siempre me genera mucho malestar, ¿no? ¿Qué es normal? Pero bueno, y también para entender, ¿no? Las diferencias relacionadas con el género y al final eh, esta psicología tiene que ver con esta perspectiva, ¿no? Anterior, la tradicional, digamos, era muy limitada y no solo ignoraba las experiencias únicas, ¿no? y necesidades de las mujeres, sino que además influía en el tratamiento, que esto también lo veremos de aquí a ahora muy poquito durante esta sesión. Entonces, bueno, el surgimiento de esta psicología o de este enfoque, mejor dicho, ¿no? Femenino, surge como respuesta a toda esta limitación, ¿no? De la que estamos hablando a nivel histórico. Y por ello quería, bueno, dar visibilidad y dar voz, ¿no? A algunas de las psicólogas que han sido muy importantes en la historia y sobre todo de la psicología, porque como os decía, ¿no? Al final venimos de un mundo dominado de alguna manera socialmente, o llamémosle como queramos, ¿no? Como más queramos sentirlo, pero dominado por hombres. Entonces, bueno, quería hacer también un poco un tributo a estas mujeres que han contribuido de una manera muy importante en lo que es la psicología y, bueno, quería como también darles este pequeño homenaje. Pero vamos principalmente a los conceptos que, como os decía anteriormente, ¿no? Aquí tenemos los principales conceptos que veremos a continuación para entender un poco por qué es tan importante este enfoque y por qué tenemos que tener esta visión o esta psicología femenina. Entonces, por un lado, tenemos la socialización de género. La socialización de género al final es un proceso en el cual las personas, ¿no? Internalizan estas normas, estos roles y sobre todo las expectativas, ¿no? Aquello que se espera de nosotras simplemente por tener un género asignado, ¿no? Entonces es un proceso que realmente comienza desde la infancia, ¿no? Al final, en función del género que se me haya asignado, yo porque me hayan dicho que yo sea niña o niño, seguramente me comportaré de una manera determinada o tendré unos permisos determinados que seguramente si tuviese otro sexo asignado no los tendría, ¿no? Entonces es un proceso que, como decía, se va generando desde la infancia y luego va teniendo como su eco, ¿no? Y se va llevando a cabo a través de la interacción también con la familia, con la educación que recibimos, los medios de comunicación también y al final, como lo más general, desde la sociedad, ¿no? Que al final nos dictamina un poco el cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos en función del sexo que se nos ha asignado de alguna manera. Entonces, la psicología femenina lo que hace es un poco examinar cómo todo este proceso que nos va de alguna manera impactando y nos va moldeando, ¿no? Estas experiencias, cómo impacta en la identidad de una mujer, en este caso, ¿no? O de una persona a la que se le ha asignado un sexo femenino. Luego tenemos el feminismo psicológico. En este caso es un enfoque que cuestiona, ¿no? y sobre todo desafía todas estas estructuras de poder y, como decíamos, en el síntoma patriarcal, ¿no? Y estas desigualdades de género que están muy presentes ya no solo en la teoría, sino también a la hora de nuestro día a día y del día a día de las mujeres, ¿no? Entonces se centra sobre todo en revelar y en rectificar de manera más concreta, ¿no? Todos estos sesgos de género y sobre todo en la investigación, en la evaluación y en el tratamiento psicológico. Entonces, lo que busca el feminismo psicológico es promover como una comprensión, ¿no? Como más inclusiva, ¿no? Como más equitativa de las experiencias humanas, ya no únicamente de la mujer, porque al final también afecta al género masculino en este caso. Luego tenemos la perspectiva de género.
Aquí hablamos de cómo las construcciones sociales, que estos conceptos también los iremos viendo a lo largo de esta sesión, pero cómo estas construcciones, tanto sociales como culturales del género, influyen, como os decía anteriormente, ¿no? en el día a día, ¿no? Incluyendo incluso la práctica psicológica. Entonces, la perspectiva de género lo que reconoce es que hay una diversidad de experiencias dentro de los géneros. Entonces, lo que quiere es busca comprender cómo estas normas de género también, ¿no? impactan en la identidad. Claro, si impactan en la identidad, también impactan en nuestro comportamiento, en nuestro bienestar y en nuestras emociones y en nuestro día a día, como decía. Luego también tenemos la teoría de los roles de género que os comentaba al inicio. Aquí se explora cómo las expectativas sociales, ¿no? Al final lo que decimos, somos seres sociales, la sociedad tiene un impacto brutal en nosotras, en nosotros y en todo el mundo, ¿no? Sobre cómo, lo que os decía también en la socialización de género, ¿no? En cómo debemos comportarnos por ser hombres o por ser mujeres o por este sexo que se nos asigna, ¿no? Entonces, esta teoría examina sobre todo esta internalización de estos roles, el cómo pueden afectar a nuestra autoestima, a la percepción de nosotras mismas, de nosotros mismos y sobre todo las relaciones interpersonales, porque seguramente, como os decía antes, ¿no? Solo por el hecho de que se me haya asignado un sexo femenino, yo seguramente mis relaciones interpersonales serán mucho más distintas que si se me hubiese asignado un sexo masculino. Entonces, la teoría de los roles de género trabaja y explora sobre todo cómo estas expectativas influyen. Y por último, tenemos la teoría del desarrollo femenino, ¿no? Entonces, lo que hace esta teoría es comprender los procesos de desarrollo de las mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida. Y me gusta la palabra ciclo porque tenemos que tener muy en cuenta que las mujeres somos cíclicas y esto es algo que muchas veces en los manuales diagnósticos o en general, ¿no? En la práctica clínica no se tiene en cuenta y creo que es algo que tenemos que trabajar muy de la mano, entendiendo nuestro ciclo, entendiendo toda nuestra parte también biológica, hormonal y cíclica. Entonces, bueno, la teoría del desarrollo femenino al final busca, ¿no? Reconoce estas influencias, como os decía, ¿no? biológicas, sociales, obviamente, y también culturales, ¿no? En lo que es cómo se forma nuestra identidad, ¿no? Y entonces busca también reconocer esta autoconceptualización de alguna manera, ¿no? Es decir, el cómo yo me identifico y yo quién soy en el mundo. ¿No? Y qué impacto tiene la parte biológica, la parte social y la parte cultural en mi identidad. Entonces, creo que explorar todos estos conceptos, ¿no? es fundamental para comprender lo que es este enfoque, ¿no? de psicología femenina y al final nos proporciona un marco teórico, ¿no? donde podemos abordar todas estas experiencias individuales, ¿no? pero a la vez, como os decía, somos seres sociales y la sociedad tiene un impacto muy fuerte a la hora de construir nuestra identidad. Entonces, fijaros, ¿no? Estamos hablando constantemente de la palabra género y por ello debemos, o al menos creo que es importante que podamos entender los distintos conceptos que incluyen lo que es la identidad de género, ¿no? Porque cuando hablamos de este enfoque de psicología femenina, refiriéndonos a la mujer, ¿no? Como el principal sujeto, no deja de ser parte de la identidad de una mujer, de un individuo. Entonces, vamos a conocer de manera un poquito más profunda, ¿no? cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué es el género? El género al final es la suma de todos estos valores, de todas estas características culturales que se basan en el sexo que se nos asigna. Entonces, cuando hablamos de sexo, realmente se refiere a estas características puramente biológicas y fisiológicas que definen a los individuos como hombres o como mujeres. En cambio, cuando hablamos de género, ¿no? Es un concepto muchísimo más amplio, ¿no? Engloba, como os decía, ¿no? la identidad, engloba las identidades, engloba los roles y sobre todo estas expresiones que también veremos de cada persona en relación con lo que se considera apropiado socialmente para su sexo asignado, ¿no? Entonces, es importante entender que el género es una construcción social, es decir,
Que a mí se me asigne un género femenino o masculino es algo totalmente cultural que está basado en estos valores, como decía, en estas actitudes y en estos papeles que se nos asigna simplemente por tener un sexo femenino o masculino, en este caso. Entonces, podemos entender el género como igual a cómo la sociedad, ¿no?, nos percibe y cómo debemos comportarnos según este sexo que se nos asigna. Entonces, bueno, un poquito lo que estamos hablando, ¿no? El género va más allá de la dicotomía tradicional porque al final estamos dentro de un enfoque dicotómico, binario, ¿no?, entre lo femenino y lo masculino, que de esto también hablaremos. Pero bueno, cuando hablamos de identidad de género, hablamos de esta experiencia sobre todo interna y tenemos que tener muy en cuenta que es individual en cada una de las personas. Entonces, siguiendo con estos conceptos, es súper importante, o al menos considero que es importante, que podamos reconocer cuáles son las normas de género, ¿no? Porque al final lo que decíamos son construcciones sociales que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo que van variando según el contexto cultural en el que nos encontremos. Es decir, no será lo mismo ser mujer en un país que en otro y no tendrá la misma repercusión o el mismo impacto el cómo yo me relacione con los demás en función de mi sexo, dependiendo de mi contexto cultural. Entonces, bueno, es importante entender que estas normas de alguna manera dictan, ¿no?, el cómo se espera que yo me comporte, que yo piense, que yo sienta en función del sexo que se me ha percibido. Entonces, es evidente, ¿no?, que en muchas sociedades las mujeres han sido históricamente relegadas a roles y a expectativas muy concretas, igual que los hombres también, ¿no? Pero que reflejan, en el caso de las mujeres, reflejan estereotipos de género como muy arraigados, ¿no? Por ejemplo, se espera mayormente, y ahora voy a generalizar mucho, ¿no?, pero hay una idea, ¿no?, que se espera que las mujeres sean pues más cuidadoras, más sumisas, que sean más emocionales, mientras que de alguna manera cuando hablamos de la parte más masculina, ¿no?, que tiene que ver más con el género masculino, se asocia muchísimo más como a la fortaleza, a la independencia, a lo racional, ¿no? Como que siempre se ha visto a la mujer muy emocional y al hombre más racional. Bueno, estas construcciones tan horribles, ¿no?, y estos estereotipos que al final limitan muchísimo la experiencia individual de cada persona y tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar en un proceso terapéutico, ¿no? Cómo estos roles, cómo este estereotipo nos limita tanto a nosotras mismas y a nosotros mismos como a las personas a las que acompañamos, ¿no? Porque al final tenemos que entender que todo esto puede afectar de manera muy negativa en el bienestar de un individuo. Entonces, es esencial que tanto los roles como estos estereotipos, ¿no? Por esto he puesto estas imágenes, que al final es un poquito lo que decíamos, lo que se espera tanto del género femenino como del género masculino, es esencial que podamos romper totalmente y sobre todo cuestionar estos estereotipos. Al final, uno de los objetivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en cualquier tipo de proceso de terapia es promover esta igualdad de género, ¿no? Y sobre todo este respeto por la diversidad, independientemente del género asignado, del género que se identifique la persona, sino trabajar rompiendo todos estos estereotipos y que no nos limiten a la hora de ser quien somos, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que podemos preguntarnos sobre todo en consulta, ¿no? En base a cómo acompañar a nuestras pacientes en este caso, ¿no? El cómo creen que deben ser, ¿no? Cómo creen que deben sentir, cómo creen que deben actuar simplemente por el hecho de ser mujer, cómo creen que deben pensar, ¿no? Y al final cómo romper con todas estas etiquetas de que somos sentimentales, de que somos dependientes, de que tenemos que ser recatadas, de que somos frágiles, sumisas, dulces. Tenemos que romper con todo esto y que cada persona, cada individuo, independientemente de su género, pueda entenderse y pueda poder identificarse desde quien quiera ser.
Entonces, bueno, otro de los conceptos de los que estamos hablando ahora sería las expresiones de género, ¿no? Y como os decía, al final es súper importante en cualquier tipo de, ya no solo en un proceso terapéutico, sino en la vida en general, respetar y validar cualquier expresión de género de cada persona y reconocer, como decía, ¿no? Esta diversidad y sobre todo trabajar en la autenticidad, ¿no? De cada persona y de las experiencias individuales, de la historia individual de cada persona. Entonces, un poquito también entender que estas expresiones de género, ¿no? Al final es cómo se ponen en juego el género en lo social, ¿no? Entonces, cómo nos manifestamos en nuestra vestimenta, en nuestra habla, y al final todo esto también nos condiciona mucho y el ser humano juzga por naturaleza, ¿no? Es una manera que tiene de protegerse. Entonces, también trabajar mucho en estos en cómo nos identificamos a nivel individual, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestra apariencia, nuestra actitud, desvinculándonos y respetando sobre todo nuestra autenticidad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, así como general, cuando hablamos de identidad de género, al final es lo que cómo una persona se identifica, en este caso, si es como masculina, femenina o cualquier otra combinación, porque lo que decíamos, ¿no? Al final, hoy estamos hablando desde un modelo muy binario, pero existen muchísimas otras etiquetas o alternativas que nos ayudan a poder identificarnos en quién somos, en cómo nos percibimos, ¿no? Y cuál es nuestro autoconcepto, que al final creo que esto es fundamental en cualquier proceso de terapia en el que acompañamos, ¿no? A las personas, como os decía, desde esta autenticidad. Creo que uno de los objetivos principales no es descubrir quién somos, ¿no? Quién es la persona a la que acompañamos y que se pueda identificar con quien se quiera identificar, ¿no? Y que pueda experimentar su identidad, sobre todo su singularidad y su pertenencia, que al final es un poco lo que la OMS recoge como identidad de género y me gusta bastante, ¿no? Porque habla de este autoconcepto y de esta propia percepción. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, sí, a modo de resumen, hablamos de esto, ¿no? De esta vivencia interna, de sentirnos representados por un género femenino, masculino, por ninguno, o por el que cada uno se identifique independientemente, como decíamos, del sexo biológico. Entonces, bueno, este esquema me gusta mucho, ¿no? Y bueno, como hemos ido viendo, el género no se limita ni mucho menos a la distinción, como decíamos, biológica entre mujer y hombre, sino que en lugar de eso es un constructo muy complejo que abarca aspectos, como decíamos, sociales, culturales y psicológicos. Por eso es tan importante cuando trabajemos con alguien, cuando acompañamos a las personas que se sientan en nuestra consulta, entender cuál es su contexto social, cuál es su contexto cultural y cuál es su contexto psicológico, ¿no? Cuál es su historia, de dónde viene. Y entender también que el sexo al final se refiere básicamente a las características biológicas y fisiológicas, y tener en cuenta esta diferenciación, ¿no? Y bueno, creo que es importante entender esta distinción para reconocer esto, ¿no? La diversidad de experiencias y cómo estas experiencias influyen en las personas. Entonces, bueno, como os decía, ¿no? Hoy estamos hablando desde un modelo muy binario y fijaros que, bueno, al final el mundo es muy dicotómico, muy binario, como decía, y se mueve a grosso modo cada vez menos, por suerte, porque cada vez hay como mucha más expresión de género en este sentido. em, pero bueno, se mueve entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos, ¿no? Concretamente en lo que es este enfoque de la psicología femenina, creo que era importante comprender, ¿no? Qué entendíamos por feminidad, por masculinidad, porque al final, lo que decíamos, no dejan de ser constructos sociales y culturales y son comportamientos que al final están asociados tradicionalmente en función de, como decía, ¿no? Del género al que se nos ha asignado. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de esta sociedad, dentro de esta cultura, la feminidad al final, lo que os decía, ¿no? Se suele asociar a características
como la sensibilidad, la empatía, la expresión, como más emocional, ¿no? El de cara hacia afuera, como que la mujer verbaliza, estoy generalizando muchísimo, ¿eh? Ya os digo, es como dentro de estos constructos sociales y como que esta entrega, ¿no? De cara a los demás. En cambio, cuando hablamos más de esta masculinidad, ¿no? Que por suerte también se va deconstruyendo mucho más, pero bueno, tiende a relacionarse, ¿no? Como estos atributos más de fortaleza, incluso de fortaleza física, ¿no? De independencia y de dominancia muchas veces, ¿no? Y claro, al final esto afecta tanto a personas de género masculino como de género femenino, porque no deja de ser unas etiquetas que se nos han impuesto y que se nos han colocado en el que si no estamos amoldadas o amoldados a esos moldes, ahí se puede llegar a generar una lucha interna importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta y trabajar mucho en terapia que estos son constructos totalmente sociales, que no reflejan la individualidad ni la experiencia de cada persona y que al final no dejan de ser mandatos de género, que ahora os mostraré porque me parece súper interesante y precisamente en el curso de experto de la mujer, Ana habla sobre ello en uno de los módulos que habla sobre toda esta parte de género y habla de estos mandatos, ¿no? Que al final están como muy asociados, como os decía, ¿no? Las mujeres más emocionales, siempre dentro de este rol de cuidadoras, dependientes, también se asocia muchísimo a este menor deseo sexual. Yo me he encontrado muchas veces en consulta a mujeres, ¿no? que se sentían extrañas o que no entendían que para ellas era como es que siento que tengo mucho deseo sexual, ¿no? Y me han dicho que esto en mujeres no es normal. Ostras, esto no deja de ser un constructo, un mandato social y de género, ¿no? También se nos cataloga como dentro de estos mandatos, ¿no? Como más comprensivas, más sumisas, sobreprotectoras, como decíamos, ¿no? Más románticas. Bueno, al final no dejan de ser estos mandatos que se imponen, ¿no? Como normas o sobre todo como esas expectativas, ¿no? Y en cambio en los hombres igual, ¿no? También como con mucho más mayor deseo sexual, mucho más sexuales. Muchas veces me ha ocurrido también justamente lo contrario, ¿no? Que acompaño a hombres en los que no tienen un deseo sexual elevado, que esto también habría que entender qué es un deseo sexual elevado, ¿no? Pero que dentro de estos mandatos no se sienten identificados, ¿no? Entonces, como no actúan y no se sienten eh, dentro de estos mandatos, ostras, conflicto interno, ¿no? Y aquí es donde acudo a consulta. Por eso tenemos que entender que estos mandatos limitan muchísimo y que no tienen en cuenta la parte auténtica, lo que os decía, ¿no? Y la parte individual de cada persona. Entonces, bueno, al final la presión por cumplir por cada uno de estos mandatos, ¿no? Afecta mucho a lo que es el bienestar de las personas, sobre todo lo que os decía, ¿no? Cuando entramos en conflicto en yo me siento mujer, yo me siento de un género femenino, eh, pero quizás no me siento dentro de estos mandatos, ¿no? Entonces, en el contexto de lo que es la terapia, de una terapia psicológica, tenemos que ver y trabajar con las pacientes a las que acompañamos, ¿no? En cómo estos mandatos influyen, afectan e impactan en la persona a la que acompañamos. Entonces, vamos ya como a la aplicación, ¿no? Pasaremos a considerar un poco el cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra práctica clínica bueno, al final, cuando trabajamos con nuestras pacientes o con nuestros pacientes, es fundamental tener en cuenta cuál es su identidad de género, ¿no? Cuáles son estas experiencias que puedan estar enfrentando en función del género con el que se identifican y esto al final lo que nos ayudará es sobre todo a poder evaluar, ¿no? De una manera mucho más completa y poder desarrollar pues, un tratamiento, como decíamos, más individualizado, ¿no? Es decir, tenemos que centrarnos en la persona. Entonces, ahora sí, ¿no? La psicología femenina, como hemos ido viendo, es un campo que, bueno, ha ido evolucionando y cada vez va evolucionando muchísimo más.
en los que se abordan estas experiencias y las necesidades concretamente de las mujeres en un contexto terapéutico. Como os decía antes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las mujeres somos cíclicas, que tenemos ciertas necesidades distintas a los de otros géneros, ¿no? Entonces, la psicología femenina al final tiene el objetivo de explorar estas características distintivas, ¿no? Y, y en este apartado lo que veremos, ¿no? Es explorar sobre todo cuáles son estas características distintivas y cómo aplicarlo en la práctica clínica. ¿Vale? Y voy a ir adelantando porque si no, no nos dará tiempo. Entonces, la psicología femenina tiene como, o al menos generalizando mucho y siendo muy reduccionista, tiene como tres características principales. Por un lado, la sensibilidad en cuanto a las cuestiones de género, es decir, desde este enfoque reconocemos, o se reconoce, ¿no? La influencia del género, lo que os decía, en la formación de la identidad y de la experiencia de las mujeres, que al final es lo que estamos diciendo constantemente durante toda esta sesión clínica. Entonces, dentro de esta sensibilidad, lo que hacemos es centrarnos en cómo estos roles de género de los que hablábamos anteriormente y cómo estas expectativas, estos mandatos y estas normas impactan en la mujer. ¿Vale? Luego, por otro lado, otra de las características también de lo que es la psicología femenina tiene que ver con este enfoque en la conexión y en la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la psicología femenina, desde este enfoque, se pone mucho énfasis, o al menos a mí me gusta mucho trabajar en base a las relaciones tanto conmigo misma o conmigo mismo, con los demás y con el mundo, ¿no? Entonces, valora mucho las relaciones interpersonales y cómo las conexiones emocionales se van dando en función ya no solo del género, sino en general, ¿no? Y como un aspecto fundamental, ¿no? Entonces, se enfoca mucho en explorar la importancia de las relaciones, ya no solo de pareja o íntimas, sino en todos los sentidos, ¿vale? Y luego así como última característica, por así decirlo, tenemos la atención a las transiciones de vida. ¿Esto qué quiero decir? Cuando hablamos desde una psicología femenina, tenemos que prestar mucha atención al momento vital en el que nos encontramos. Como os decía anteriormente, las mujeres somos cíclicas, entonces tenemos que entender el contexto. Obviamente en cualquier tipo de enfoque clínico o de enfoque terapéutico, ¿no? Pero en este caso como que tenemos que poner, o una de las características principales es este foco, ¿no? Ya sea en la maternidad, si estamos en un periodo de menopausia, si estamos en un periodo más de envejecimiento, que ya os digo, esto debería ser en todas las prácticas clínicas, pero la psicología femenina pone como un énfasis importante en el momento vital en el que se encuentra la mujer, por lo que decía, ¿no? Dentro de este contexto social. Entonces, tenemos la terapia feminista, ¿no? Como decíamos antes también como otro de los conceptos. No deja de ser psicología femenina, como decía, y es un enfoque que reconoce y critica sobre todo todas estas desigualdades, ¿no? Y estas injusticias de las que hemos hablado al inicio que desgraciadamente ocurren en la sociedad, ¿no? Y que afecta, ya os digo, no únicamente a mujeres, sino también a hombres o a personas de cualquier tipo de género con el que se identifique, porque al final eh, rompe. La idea es romper con estos roles de género y con estas etiquetas que se nos han ido colocando, y al final lo que busca la terapia feminista es esa autenticidad, es encontrar cuál es tu identidad independientemente de tu género, pero tiene en cuenta estas desigualdades. ¿Vale? Entonces también aborda sobre todo también el trauma de género, que esto hay muchos estudios sobre ello a nivel de trauma generacional y demás, y generacional y de género. Entonces, la terapia feminista lo que busca principalmente es promover esta justicia a nivel social y poderlo trabajar en terapia, sobre todo. Entonces, en el ámbito de la psicología clínica, eh, bueno, la aplicación de un enfoque de género en la evaluación de pacientes, como os decía, ¿no? Es súper importante para comprender estas experiencias. Creo que es importante sobre todo por estas dinámicas sociales, ¿no? Y culturales que han ido afectando, como hemos estado diciendo y como seguimos diciendo durante toda esta sesión clínica, a las mujeres. Eh,
Básicamente, y esto me lo encuentro mucho en consulta, ¿no? La mujer a lo largo de la historia ha estado acompañada principalmente por tres emociones: la culpa, la vergüenza y el miedo. Entonces, bueno, ha ido enfrentando el hombre seguramente también en otros sentidos, ¿no? Pero sí que son como tres emociones que van muy arraigadas a lo que es la historia del género femenino, ¿no? Y se han ido enfrentando a distintos desafíos que tienen que ver, como decíamos, con la discriminación, discriminación individual, discriminación de género, la violencia doméstica también, desgraciadamente, y mucha desigualdad en acceso a recursos y a muchísimas oportunidades, en tanto laboral como académicas, como social y como cultural y como políticas, es decir, en todos los ámbitos. Por eso es tan importante este enfoque de esta psicología femenina. Entonces, ¿cómo podemos integrar esto en nuestra práctica clínica? Fijaros la palabra sensible, ¿no? que va saliendo constantemente en esta sesión clínica. Al final debemos tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? sobre el género femenino, que es lo que estamos hablando durante toda esta sesión, y es que tenemos que considerar que hay ciertos factores que pueden influir en la salud mental de las mujeres. Y como decíamos, ¿no? Esto incluye estos aspectos culturales, sociales y sobre todo también biológicos que interactúan de alguna manera compleja, ¿no? con la experiencia psicológica de cada persona en este caso. Entonces, al final, como decíamos al inicio, ¿no? La mujer ha ocupado un lugar secundario, ya no únicamente en la práctica, en el ámbito de la psicología, sino en el ámbito mundial. Y bueno, al final partimos también dentro de lo que es la práctica clínica, de la psicología clínica, partimos de diagnósticos muy sexistas y al final la mujer, ahora lo veremos, ¿no? En estas diferencias entre diagnóstico y género. Como por ejemplo la histeria, ¿no? Al final era la sexualización de síntomas físicos entendidos como una represión sexual, y de aquí este gráfico que fijaros cómo era el tratamiento de la histeria, ¿no? Entonces tenemos que entender, como decíamos antes, ¿no? Como toda esta parte generacional y la historia de dónde viene la mujer y todas estas influencias sociales, culturales y biológicas. Y como decíamos, dentro del diagnóstico, ¿no? Al final hay diferencias de género en los diagnósticos psiquiátricos. Normalmente hay una mayor prevalencia en trastornos como más internalizantes, como puede ser la depresión o como puede ser la ansiedad, mientras que cuando hablamos de diagnósticos de diagnósticos psiquiátricos, en cambio en los hombres tienden más a unos trastornos como más de cara hacia afuera, ¿no? Más externalizantes, como el trastorno antisocial de la personalidad, adicciones y demás. Pero fijaros que incluso en los manuales diagnósticos existen estas diferencias, ¿no? Y lo que busca la psicología femenina es tener en cuenta todo esto y tener en cuenta la igualdad de género en este sentido, ¿vale? Y bueno, aquí os pongo un gráfico que me pareció también muy interesante e impactante, ¿no? Que al final es, bueno, las mujeres dedican un 2,6 veces más tiempo al trabajo doméstico y cuidados no remunerados que los hombres. Datos de a partir de 83 países. Entonces, fijaros, si ya solo con este pequeño, no tan pequeño, nótese la ironía, pero con este pequeño ámbito, si ya hay esta diferencia entre hombres y mujeres, imaginaros en todos los demás contextos, ¿no? Por eso a la hora de trabajar en la práctica clínica es tan importante que tengamos esto en cuenta. Y lo que decía, ¿no? Al final, la psicología femenina es, desde mi punto de vista, ¿no? fundamental para proporcionar una atención sobre todo integral y que sea también sensible a estas necesidades que hemos ido viendo que son distintas a las que puede tener el otro género, ¿no? Y bueno, al final también esta psicología femenina nos permite a nosotras, a nosotros como terapeutas, poder abordar de manera mucho más efectiva y específica, ¿no? Todos estos temas que tienen que ver con el género, ¿no? Y bueno, facilita también el desarrollo de estas intervenciones. Y bueno, al final es un enfoque
que nos ayuda a comprender y abordar las experiencias y los desafíos en los que se puede encontrar la mujer, a diferencia, como sigo diciendo, ¿no? Del género masculino en este caso. Entonces, creo que es importante poder integrar este enfoque en la práctica clínica y, como os decía, incluso fuera de la práctica clínica, ¿no? Para tener esta sensibilidad de género, ¿no? Y promover un mayor bienestar y una experiencia más centrada en el contexto cultural y social, como vamos diciendo durante toda la sesión clínica. Entonces, vamos ya como a este segundo bloque, vamos a lo que nos gusta a los terapeutas, ¿no? Esas estrategias terapéuticas. Y en esta sección básicamente nos adentraremos en estrategias para abordar estas complejidades de género, ¿no? En lo que es a la hora de trabajar con nuestras pacientes, en este caso. Y bueno, satisfacer estas necesidades, ¿no? Y ver cómo, independientemente de su identidad de género, pero ver qué estrategias terapéuticas con las que podemos trabajar. Entonces, la terapia centrada en el género reconoce estas experiencias que decíamos, ¿no? Y reconoce que las experiencias de cada persona individualmente están influenciadas por su identidad de género, que es lo que hemos ido abordando y hablando durante todo este primer bloque, de manera integral. Entonces, algunas intervenciones centradas en el género incluyen este tipo de terapias, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito, a grosso modo, para que nos dé tiempo, si no, de cada una de ellas. Tenemos la terapia de afirmación de género. La terapia de afirmación de género se enfoca en ayudar a personas básicamente a explorar, a expresar su identidad de género de manera auténtica y sobre todo a aceptarlas. Esto por un lado. Luego también tenemos la terapia cognitivo-conductual, perdón, la terapia narrativa, que nos permite que los individuos exploren y reconstruyan estas narrativas de género, que al final es lo que estamos haciendo durante esta sesión clínica, ¿no? Como deconstruir, romper con estas etiquetas y reconocer cuáles han sido estos mensajes sociales, ¿no? Que de alguna manera nos han ido impactando. Luego tenemos mindfulness y atención plena. Creo que es una estrategia que nos ayuda en cualquier tipo de acompañamiento terapéutico, porque, bueno, ¿qué voy a decir, no? Si soy, creo mucho en mindfulness, ¿no? Pero al final utilizar estas prácticas nos ayuda sobre todo a conectarnos, ¿no? Con nuestra experiencia y sobre todo cultivar una relación mucho más compasiva, ¿no? Fijaros que si nos encontramos ante una persona que aparece en consulta porque tiene como esta lucha interna que no cumple con estos mandatos, con estos roles, con estas expresiones de género, el mindfulness y esta atención plena nos ayudará a esta autocompasión, ¿no? Independientemente de estas expectativas de género. Luego, la arteterapia, ¿no? Al final nos proporciona una forma como mucho más creativa, que esto también ya no únicamente desde un enfoque femenino, sino en cualquier tipo de tratamiento terapéutico, ¿no? Proporcionar esta parte más creativa nos puede ayudar a explorar esta identidad de género, ¿no? Como por ejemplo, dibuja cómo te ves, ¿no? Cómo te identificas. ¿Cómo sería tu identidad de género a través del dibujo, a través de la pintura, a través del arte? O moldea una figura con la que te sientas que se expresa tu identidad, ¿no? O tus experiencias emocionales. Ya os digo, ¿no? Como puede ser el dibujo, la pintura, la escultura. Bueno, luego también tenemos la terapia de grupo centrada en el género. Y al final, básicamente son grupos de apoyo, ¿no? Que están específicamente como diseñados, digamos, para personas que comparten experiencias de género similares. Entonces, al final es proporcionar, la terapia de grupos es maravillosa, es mágica muchas veces y ayuda mucho y proporciona un espacio seguro, ¿no? Como sobre todo para compartir y para conectar con otros. Fijaros que cada vez más se está dando, o al menos yo veo mucho, ¿no? Como taller para mujeres, grupo de mujeres, retiro para mujeres, ¿no? Entonces, como, bueno, compartir esas experiencias y poder conectar
con la historia de cada una de nosotras o de nosotros, pero en este caso de nosotras. Y bueno, creo que también es una herramienta muy potente la terapia de grupo en este caso. Luego también tenemos la terapia de juego. En este caso yo no estoy especializada en los más peques, ¿no? Pero bueno, si queremos trabajar también en empezar, ¿no? A construir nuestra identidad o acompañar a los más pequeños, ¿no? A poder expresar cómo es su identidad y cómo se sienten identificados, ¿no? Podemos pues adaptar diferentes técnicas de juego y en este caso, ¿no? Como de manera un poco más lúdica en el caso de los más peques a la hora de trabajar en quién eres, ¿no? En el mundo, independientemente de niña o niño, quitando todas estas etiquetas de las que estamos hablando. Y luego también a mí me gusta muchísimo trabajar con el cuerpo y por eso he puesto, ¿no? La terapia de enfoque corporal, porque al final es como integrar todo lo que se va trabajando en un proceso terapéutico, fomentando esta conexión entre mente y cuerpo, que al final no como unirlo y reconciliarme también con mi cuerpo, ¿no? Que esto es algo que muchas veces las mujeres también nos encontramos ante esta dificultad, ¿no? A través de los medios de comunicación, de la sociedad, de cómo debe ser nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo debemos sentirnos y cómo debemos ser y cumplir con esas expectativas, ¿no? Entonces creo que poder aceptar nuestro cuerpo, poder romper también con estas expectativas de lo que se espera de nuestro cuerpo, la terapia corporal es muy bonita de trabajar y súper importante también a la hora de esto, ¿no? De ser también más compasivas con nosotras mismas en este sentido. Entonces, bueno, es súper importante que todas estos tipos de terapia o estos enfoques, ¿no? Claro, la pregunta es, vale, ¿y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, es importante que podamos adaptar este tipo de enfoques, como decía, para que sean inclusivos, ¿no? Y que sean sensibles al género. Entonces, algunas maneras, muy también a grosso modo, ¿no? Por el tiempo que tenemos, os he puesto un poquito como todas estas, ¿no? El lenguaje inclusivo, es decir, utilizar un lenguaje que reconozca y que respete la diversidad de identidades de género. Yo muchas veces en consulta pregunto, ¿no? ¿Cómo te sientes identificada, identificado o identificade, ¿no? Al final es utilizar este lenguaje inclusivo en función de cómo la persona se identifique. Modificación de actividades terapéuticas, es decir, bueno, ir jugando, ¿no? Y ajustando todo aquello que sea significativo para la persona, independientemente del género. Luego también teniendo en cuenta la sensibilidad cultural y de género, lo que decíamos y lo que llevo diciendo todo este rato, ¿no? El considerar todas estas normas culturales y de género a la hora de trabajar con la persona, es decir, entender de dónde viene, cuál es su historia, cuál es su contexto, cómo se le ha educado en casa, ¿no? ¿Qué se le ha dicho en casa por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Cómo se ha tenido que comportar? Yo esto me lo he encontrado muchas veces en consulta, ¿no? Bueno, yo por ser la mujer o por ser la pequeña de la familia y todos eran mis hermanos, yo era la que tenía que quitar la mesa y poner la mesa y ayudar a la cocina. En cambio, mis hermanos se quedaban viendo la televisión. Ostras, pues todas estas conductas, todas estas intervenciones tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de trabajar con nuestros pacientes. Luego también explorar lo que decíamos, ¿no? Esta identidad de género, reconocer los privilegios y las opresiones. Es decir, tenemos que tener en cuenta de lo que decíamos antes, ¿no? A nivel incluso histórico, de dónde viene el papel de la mujer y tenemos que fomentar esta reflexión, ¿no? Sobre qué limitaciones hemos sentido a la hora de ser mujer o ser hombre y fomentar también pues esta parte en la parte de la práctica clínica. Luego también inclusión de modelos de roles, de rol diversos, perdón. Es decir, reflejar la variedad de identidades de género, hablar de estas experiencias, hablar de estas expresiones de género, todo lo que hemos ido haciendo durante esta sesión clínica, ¿no? Como que la persona tenga conciencia de que al final venimos de estos roles, de estas expresiones y de estas expectativas y de estos mandatos. Entonces, un poco como
romper con ellos y que la persona se identifique como quiera identificarse y como se sienta más cómoda, cómodo o cómodo. Y bueno, un poquito espacios obviamente seguros, ya no solo para la expresión de género, sino en cualquier tipo de proceso terapéutico, ¿no? Al final, crear un espacio seguro es de lo más importante en todo proceso de terapia y sobre todo la promoción de la autonomía, lo que os decía antes, ¿no? El saber quién soy, el saber cómo me siento. Yo muchas veces digo, ¿no? El que lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo haga, tengan coherencia, vayan acordes, sean desde mi autenticidad y desde mi autonomía, que yo sea libre de poder pensar lo que quiera, de poder sentir lo que quiera, de poder hacer lo que quiera, obviamente respetando ciertos límites, ¿no? Al final mi libertad acaba donde empieza la del otro, pero tenemos que ayudar mucho y acompañar mucho en promocionar esa autonomía, ¿no? En trabajar en la capacidad de nuestras pacientes para que puedan tomar decisiones libres y que trabajar, ¿no? esta autonomía y esta autodeterminación. Entonces, como rol de terapeuta, al final tenemos un papel súper importante, ya os digo, ya no únicamente desde una psicología femenina, sino en general. Las personas que acompañamos a nuestras y nuestros pacientes tenemos un papel fundamental en este espacio terapéutico, sobre todo seguro y de apoyo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues al final tenemos que ser conscientes de nuestros propios sesgos y de nuestros prejuicios, ¿no? Es decir, creo que todo terapeuta, obviamente, tenemos que supervisarnos constantemente. El hacer terapia es súper importante y precisamente también por esto, ¿no? Para romper un poco y entender desde dónde nos relacionamos también con nuestros pacientes, ¿no? Porque al final todo ser humano tiene prejuicios y todo ser humano, como decía, venimos de un contexto, de una cultura y de un entorno que nos ha etiquetado de alguna manera. Entonces, también es hacer este trabajo con nosotras o con nosotros mismos. Fomentar siempre un ambiente, ¿no? Un contexto de respeto y de aceptación incondicional a las personas a las que acompañamos. Ya os digo, ya no únicamente desde un enfoque de psicología femenina, sino en general. Y también estar abiertas y abiertos, ¿no? a aprender y a crecer dentro de estas identidades de género, ¿no? Yo siempre, tanto desde la docencia como desde la práctica clínica, yo siempre digo, ¿no? Yo aprendo muchísimo de mis pacientes, ¿no? Y al final, bueno, es esta actitud, ¿no? De mente abierta y de trabajar junto con la persona con lo que nos traiga. Entonces, bueno, aquí os pongo algunas de las formas, ¿no? en las que desde este rol de terapeuta podemos desempeñar, ¿no? De manera como más sensible al género femenino, en este caso, o desde este enfoque de psicología femenina, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Educación y sensibilización. Aquí tenemos que tener, pues como ahora estamos haciendo aquí, ¿no? En esta sesión clínica, educándonos, entendiendo las diversas identidades de género, ¿no? Y las experiencias que van asociadas a ellas. Y bueno, como esta formación continua y sensibilizarnos, ¿no? Por las cuestiones de género en la práctica clínica. Luego, como decía también en otra diapositiva, ¿no? Un lenguaje inclusivo en el que se validen cada una de las identidades de género y esto sobre todo implica el evitar suposiciones basadas en el género, ¿no? Y utilizar dentro de lo posible preguntas totalmente abiertas y lo más neutras que podamos, ¿no? Obviamente la no discriminación, ¿no? Tenemos que tener una postura de entender cualquier identidad de género y de aceptar, ¿no? Como decía Carl Rogers, de manera incondicional a las personas a las que acompañamos. Crear un espacio de diálogo abierto, ¿no? Es lo que decía, como ir aprendiendo, tanto terapeuta como paciente, una persona de la otra y crear un espacio, ¿no? donde sobre todo haya libertad, no haya juicio, que ya os digo, ya no solamente desde este enfoque de psicología femenina, sino en general, validación y empatía, por supuesto, también, ¿no? Como, bueno, que la persona se sienta sobre todo validada, que se sienta escuchada y sobre todo que se sienta comprendida,
¿no? Y que pueda entender lo que decíamos, ¿no? Si entendemos el contexto de las personas a las que acompañamos, de dónde viene, ¿no? Y de esos mandatos a los que quizás ha tenido que estar sometida, pues hacerlo desde esta escucha activa, ¿no? Y desde esta comprensión. Luego, flexibilidad en el abordaje terapéutico también, ¿no? Es decir, reconocer cuáles son las necesidades, ¿no? Y que estas pueden variar en función del género de las personas a las que acompañamos y, y adaptarnos al final, ¿no? A lo que la persona nos traiga en consulta y tener en cuenta, pues, todos estos factores y adaptarnos, ¿no? A las personas a las que acompañamos. Y como os decía hace nada, ¿no? Sobre todo para mí de lo más importante, por eso lo he puesto ahí al final de la flecha, ¿no? Es promover esta autonomía y sobre todo respetar, ¿no? La libertad de las personas a las que acompañamos, tanto ya no de su identidad de género, sino de su propia identidad, ¿no? De que puedan descubrir quién son, qué quieren, cómo se sienten y cuál es su proceso, ¿no? Y vivir con ellos o con ellas o con ellas ese proceso. Entonces, un poquito lo que os decía, ¿no? Nuestro objetivo principal como terapeutas es poder ayudar, poder acompañar a nuestros pacientes a obtener bienestar emocional, ¿no? Al final las emociones nos acompañan constantemente, somos seres sociales, pero también somos seres emocionales, entonces entender cómo nos sentimos con una misma, con uno mismo, con los demás, con el entorno, con el mundo, con las relaciones, ¿no? Como trabajar toda esta parte emocional para mí es súper importante. La autoaceptación, también como otro concepto que al final se consigue desde ese descubrir, ¿no? Ese autoconocimiento, ¿no? Que nos lleva a aceptarnos, a ser más compasivas con nosotras mismas y, y por último, ¿no? Lo que hablábamos, la autonomía, ¿no? Como, al final para mí la autonomía la defino como libertad. Es la libertad de poder decidir ser quien tú quieras ser. Entonces, bueno, creo que abordar como estos tres conceptos también muy a grosso modo, ¿no? Como objetivo principal, creo que nos ayuda a trabajar de una manera como mucho más empoderadora, ¿no? De alguna manera, para todas las personas, independientemente del género del que se sientan o del que se les haya asignado. Entonces, bueno, vamos al estudio del caso y de la aplicación práctica de todos estos conceptos de los que hemos estado hablando durante esta sesión. Entonces, en esta sección, básicamente vamos a ver de manera muy breve un caso en que nos podemos encontrar de manera muy común en consulta y cada día más, y ahora entenderéis un poquito por qué digo esto, y nos adentraremos en estas estrategias, que al final es lo que hemos ido hablando, ¿no? Durante toda esta sesión, eh, para abordar estas complejidades de género en la práctica clínica, ¿no? Con este caso. Entonces, bueno, será fundamental comprender, ¿no? El cómo adaptamos nuestras intervenciones, lo que os decía, para entender cuál es la necesidad de nuestra paciente, de la persona a la que acompañamos, ¿vale? Y como os digo, independientemente de su género. Entonces, os presento a Diana. Diana es una mujer de 35 años que acudió a terapia para abordar, ella venía con muchísima ansiedad, también con sintomatología depresiva y en su momento tenía que ver mucho con su experiencia en el trabajo, ¿no? Y también a nivel de sus relaciones, ¿no? Pero bueno, a nivel contextual, Diana en ese momento trabajaba en una empresa multinacional, en un entorno corporativo muy competitivo y bueno, experimentaba como el no poder poner límites. Además, ella se encontraba en una empresa mayoritariamente por hombres, ¿no? Entonces ella era de las poquísimas, por no decir que en su departamento era la única mujer que, perdón, que había y, y además tenía una peque de 3 añitos, entonces claro, sentía muchísima presión, es decir, habían como
ambos bloques, ¿no? Digamos, había como estas dos áreas en su vida que le estaban impactando, influenciando mucho, ya que sentía como mucha presión tanto por la parte laboral, ¿no? En el que hablamos también de este síndrome de la impostora, que cada vez también se va hablando más y en el que la mujer pues tiene mucha dificultad a la hora de poder empoderarse en el mundo laboral, ¿no? Pero bueno, como decía, que si no me voy del tema, Diana se sentía muy presionada a nivel laboral, pero también dentro de estas expectativas sociales, ¿no? No solo de tener esta carrera exitosa, que además, bueno, tenía un cierto rango, digamos, en su trabajo, sino que además, bueno, tenía esta lucha interna en también soy mamá de una peque de 3 años y quiero ser una buena madre, ¿no? Entonces era un poquito como decía, como se decía, una profesora mía, ¿no? Decía que la M de mujer no te quite la M de madre, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito la lucha entre esta parte laboral de, ostras, he trabajado mucho, he estudiado una carrera, he implicado mucho de mi tiempo en tener una carrera exitosa, pero a la vez también soy mamá y quiero cumplir con este rol de mamá por una decisión propia, ¿no? Entonces, en la evaluación identificamos, ¿no? Que esta ansiedad estaba influenciada, como decíamos, ¿no? Sobre todo por esta parte más laboral y sobre todo por la parte familiar. Lo que os decía al inicio, ¿no? Al presentar el caso, esto es algo que cada vez se va dando más. Por suerte, la mujer va obteniendo muchas más áreas en las que ya puede participar, cosa que hasta hace relativamente muy poco en la historia no podía. Pero claro, esto a la vez también nos implica otros tipos de conflictos, ¿no? Como es mi expectativa a nivel laboral, mi síndrome de la impostora, ¿no? Estoy rodeada en un mundo de hombres, eh, no me siento capaz de llegar al mismo nivel, siento que tengo que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Además, dentro de esos mandatos vimos también que habían muchísimos mandatos incorporados, ¿no? Como que se habían comprado, que estaban limitando su experiencia y el cómo se veía en ese entorno laboral. Pero además, por otro lado, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Con el cómo conciliar todo este éxito laboral con este entorno familiar, ¿no? Entonces, bueno, ella se sentía muy abrumada por la presión de equilibrar su carrera, ¿no? Con su vida familiar y esto afectaba sobre todo a lo que decíamos antes, a su bienestar emocional, el poder poner límites tanto a nivel laboral como a nivel familiar, pero sobre todo también en su autonomía, ¿no? Ella de alguna manera sentía que no era libre de decidir, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Experimentaba conflictos internos relacionados con estas expectativas de género, ¿no? Ella recuerdo mucho que decía, ¿no? Me siento muy mala madre porque muchas personas me dicen, ostras, y al cabo de tan poquito, porque hizo una baja de maternidad muy, muy, muy reducida, no la hizo completa, porque al final tenía que trabajar, ¿no? Pero bueno, mucha crítica social era, ¿y vas a dejar a tu peque tan pronto? Claro, y ella recuerdo, ¿no? Que muchas veces me comentaba, ostras, esto a mi pareja nadie se lo dice, ¿no? Su pareja era hombre y él no se encontró en ningún momento ante esta situación, ¿no? En la que a él de alguna manera se le decía, oye, ¿y tu baja por qué ha sido tan corta? Entonces, bueno, tenía como muchos conflictos internos y muchos mandatos, ¿no? Como muchas etiquetas de o soy mala madre o soy una mujer exitosa, pero como que no había manera de que coexistieran ambas áreas en su vida, ¿no? Entonces le generaba muchísimo malestar emocional. Entonces, bueno, durante el proceso terapéutico, como os decía, ¿no? Fuimos encontrando como todos estos mandatos eh, que eran muy significativos para ella, ¿no? Relacionados pues con el poder romper con estas expectativas sociales y con estas expectativas de género que Diana, en este caso, tenía muy internalizadas, ¿no? Entonces, bueno, identificamos oportunidades, ¿no? Que pudieron hacer que Diana rompiese con todo ello, ¿no? Entonces, trabajamos sobre todo en estrategias para establecer límites saludables. Claro, fijaros lo que decíamos antes, ¿no? Si yo me veo a mí desde este enfoque femenino, desde estos mandatos de mujer,
como que tengo que ser sensible, tengo que cuidar a los demás, tengo que tener en cuenta las necesidades del otro, tengo que ser siempre la que está por ahí para los demás. ¿Yo cómo voy a poner límites en el trabajo, no? ¿Cómo voy a decir que no, porque quiero cuidar de mi hija? Pero a la vez, ¿no? ¿Cómo voy a dejar o voy a cambiar estos roles familiares porque también quiero seguir trabajando en mi carrera profesional? Entonces, bueno, fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Trabajando primero, en establecer estos límites y sobre todo, bueno, estas expectativas que tenía tanto a nivel profesional y desde este síndrome de la impostora también, ¿no? Con esta lucha a nivel personal como mamá, ¿no? Lo que decíamos era esta dicotomía entre la M de mujer y la M de mamá. Y también la de trabajador, la T de trabajadora en este caso, ¿no? Entonces, bueno, exploramos sobre todo como todas estas presiones sociales y de género, porque ya os digo, era lo que más impactaba en esta persona, en Diana, y fomentamos muchísimo la autoaceptación de puedo ser una mujer trabajadora, también empoderamos mucho esta parte, ¿no? Trabajamos mucho en este síndrome de la impostora. Y también puedo ser mamá, y está bien, y puedo encontrar este equilibrio, ¿no? Si no escucho y si rompo con todas estas expectativas de sociales y culturales que se espera de mí, ¿no? Entonces, vimos cuáles eran realmente sus valores y cuáles eran sus necesidades individuales, ¿no? Sin ese juicio ni de eres mala madre, ni de ese juicio de toda la carrera que has estudiado, todo lo que has hecho, todo lo que has invertido para nada, ¿no? Entonces pudimos como unificar, pero entendiendo sus valores y sobre todo su necesidad, porque nos dimos cuenta en todo este proceso de terapia que todo venía de fuera, ¿no? Como eran como muchas etiquetas que se le fueron colocando a Diana y que ella iba comprando automáticamente, ¿no? Por el hecho de, es verdad, soy mala madre por esto, es verdad, no puedo ser una mujer exitosa y a la vez, ¿no? Entonces rompimos con todo esto y pudo establecer muchísimos límites, tanto en lo laboral como en lo personal, en lo familiar y obviamente con el apoyo también de la pareja, que al final aquí también otra de las cosas que trabajamos y que se ve mucho es que parece que únicamente la mamá sea la mujer y el papá, ¿no? O la otra mamá o la otra persona de la relación, como que no tiene un papel tan importante. A nivel social estoy hablando y generalizando muchísimo, ojo. Pero bueno, entonces trabajamos mucho en la autonomía, como os decía, y en empoderar a Diana, ¿no? Al final, en su autoestima y sobre todo en su capacidad para tomar estas decisiones desde su libertad, desde el cómo se sentía ella, qué pensaba ella de esta situación, cómo era para ella esta situación, ¿no? Porque muchas veces veíamos esto, ¿no? Que cuando poníamos el foco en ella, se nos iba, no es que la familia piensa, es que el entorno piensa, es que mis compañeros de trabajo piensan, y es como poner el foco en únicamente en la persona a la que estamos acompañando, que en este caso fue en Diana, ¿vale? Entonces, bueno, al final trabajamos sobre todo este miedo y la culpa, lo que os decía al inicio, ¿no? El miedo y la culpa, que suelen ser dos emociones que acompañan mucho a, al menos en los enfoques de psicología femenina. Entonces, bueno, también fue importante trabajar en esto. Entonces, bueno, al final puse el caso de Diana, ¿no? Ilustrando un poquito cómo trabajar esto, porque al final creo que es una situación en la que, como os decía, ¿no? Cada vez más se encuentran más mujeres, ¿no? Que es esta lucha de quiero mi independencia, quiero mi autonomía, pero a la vez también, bueno, que quiero seguir manteniendo este espacio familiar, relacional, íntimo, etcétera, ¿no? Que esto, en cambio, en el género masculino mayormente, y vuelvo a generalizar muchísimo, no suele ocurrir tanto, o al menos no se encuentran ante el mismo tipo de conflictos internos, sobre todo, no tanto externos, sino sobre todo internos. Entonces, bueno, durante muchos siglos, ¿no? La sociedad ha perpetuado esta noción, ¿no? De que las mujeres somos el sexo débil. Entonces, bueno, al final esta idea arraigada, o sea, está totalmente arraigada en estereotipos de género bueno, que al final
es esencial, ¿no? que podamos trabajarlo en nuestra práctica clínica y que podamos comprender el impacto de la salud mental y de cómo ya esta frase, ¿no? Esta etiqueta de sexo débil nos puede llegar a influir en nuestra vida, en nuestros procesos terapéuticos y en las personas a las que acompañamos, ¿no? Al final, el concepto de sexo débil se basa en una visión muy sesgada, muy simplista, bueno, de esas diferencias que hay, ¿no? entre mujeres y hombres bueno, que como hemos ido viendo a lo largo de esta sesión clínica, ¿no? Se traduce en esta subestimación del potencial de la mujer. Por eso es tan importante trabajar en esta autonomía que decía y he sido tan insistente o pesada en trabajar en esa libertad de que la persona, en este caso la mujer, pueda empoderarse y pueda saber qué quiere, qué siente, qué necesita y cómo es para ella todo este constructo social que se ha envuelto en relación a la mujer. Así que, bueno, básicamente durante esta sesión clínica hemos explorado un poquito, ¿no? Los fundamentos de este enfoque de lo que es la terapia desde esta visión femenina, ¿no? La terapia feminista. Y bueno, hemos definido sobre todo al principio, ¿no? Un poco el género, básicamente, todos los conceptos relacionados con el género y con la identidad de género. Y hemos también visto, ¿no? La diferencia con el sexo, que no es lo mismo lo que se nos atribuye a cómo nos identificamos de quién somos y cómo toda la construcción social, ¿no? Hemos ido viendo sobre todo a lo largo de esta sesión. Y bueno, hemos visto un poquito también, ¿no? Estos roles de género, cómo pueden influir y sobre todo también con este caso que he expuesto, ¿no? Muy a grosso modo, ya os digo, por el tiempo. Y bueno, creo que debemos enfatizar, ¿no? Debemos como darle mucha importancia a integrar el enfoque ya no solo de género femenino, que obviamente también, y por ello esta sesión, sino el enfoque de género en la práctica clínica. Es decir, creo que es fundamental que podamos reconocer que el género, este constructo social, ¿no? Es un aspecto súper importante en quién somos, ¿no? En la identidad de la persona y cómo ya solo por el sexo biológico y por la atribución de este constructo social que se nos ha atribuido, valga la redundancia, el impacto que ha generado, ¿no? Y que tiene, porque seguramente lo que os decía al inicio, ¿no? Si yo hubiese nacido con otro sexo biológico, yo hubiese tenido otro impacto, otros mandatos. Claro, mi identidad seguramente se hubiese visto contaminada de alguna manera o influenciada o mínimamente impactada, ¿no? Entonces creo que es súper, súper importante tener en cuenta un enfoque de género cuando trabajemos en nuestra práctica clínica y en la vida en general, ¿no? Bueno, un poco poder crear este ambiente o estos procesos de una manera como mucho más inclusiva y mucho más respetuosas con lo que decía, ¿no? Con el entorno, con el contexto y de dónde viene la persona a la que acompañamos y poder entenderla desde ahí. Así que, bueno, me he extendido un poquito más de lo normal, que esto suele pasarme mucho, pero bueno, os invito a que podáis compartir si tenéis algún tipo de pregunta, si queréis compartir alguna reflexión o algunas o experiencias, ¿no? relacionadas con el tema, pero bueno, ya casi casi que ya es la hora, así que voy a ver si hay alguna pregunta. Vale, voy a ir leyendo. Vale. Vale, ¿cómo le ayudaste a...? Claro, ¿cómo le ayudaste a romper estas presiones? Claro, pensar que os he presentado un caso clínico y con el tiempo que teníamos es muy breve, pero básicamente con estas preguntas que he ido diciendo, ¿no? Vale,
¿Cómo estás viviendo tú esta presión, no? Es decir, un poco desde la narrativa de la paciente. En este caso, que fuese ella quien realmente me explicase cuál era el problema para ella, ¿no? Al final es hacer una especie de contrato terapéutico en el sentido de cuál es para ti el problema, cuál es esa lucha interna, de dónde viene, ¿no? Y como lo que hicimos sobre todo fue como romper en el sentido de ella tomó conciencia de que todo aquel conflicto no era tanto interno, sino era una presión social, ¿no? Era el entorno quien le decía, o eres mala madre o no eres buena trabajadora, ¿no? Como esta dicotomía en la que ella luchaba consigo misma, perdón, realmente era una lucha con los mandatos, ¿no? Y con esas presiones que le venían más de fuera que de dentro. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que para ella no había ningún tipo de conflicto y que ella podía perfectamente equilibrar ambos mundos, se acabó el problema. Ahora lo digo así como muy fácil, ¿no? Pero realmente fue un trabajo de muchísimo tiempo y claro, ahora es como también muy difícil responder de una manera como más concreta. ¿Tienes referencias o artículos que nos recomiendes para ampliar? Sí, sí, Laura, lo comentaré con Iseth por si puedo también poner referencias cuando esto quede en YouTube y pondré algunos artículos. Sí, porque hay un montón de literatura y cada vez, por suerte, hay mucha más literatura desde esta psicología femenina. Vale, ¿cómo ayudas al paciente a establecer límites saludables? Vale, claro, esto también es pregunta muy general, ¿eh? Pero fue un trabajo de también muchísimas sesiones, pero al final establecer límites es un poco, primero tenemos que entender cómo es para la paciente en este caso, ¿no? Es decir, si yo fuese la paciente, vale, ¿cómo es para mí lo que me ocurre con el otro, ¿no? Entonces, para establecer límites, lo que tenemos que tener muy en cuenta es qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento y qué es lo que yo quiero hacer. Y una vez eso vaya acorde, entonces me será mucho más fácil poder establecer un límite, porque entonces sabré desde dónde lo hago. Ya os digo, sé que es muy general y muy abstracta la respuesta, pero tendría que ser, daría para otra sesión clínica. ¿Recomiendas algún libro para poder ampliar? Eh, vale, como os decía, El síntoma patriarcal es un libro buenísimo. Luego también tengo aquí, hay un libro que se llama, es de Christian Northrup, no lo pronuncio bien, perdonad. Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Y es una guía para la salud física y emocional, que justamente la tengo aquí al lado y también me ha ayudado mucho como a seguir formándome en este campo. Vale, a ver. ah, Vale, las mujeres somos cíclicas, ¿a qué se refiere este concepto? ¿A nuestro ciclo hormonal? Sí, exacto. Me refiero a que las mujeres al final nos basamos en un ciclo, que en este caso es el ciclo hormonal, incluso una vez dada la menopausia y demás, no dejamos de ser cíclicas y esto es súper importante a la hora de tenerlo en cuenta y esto es algo que yo también trabajo mucho en terapia y trabajo mucho desde el ciclo menstrual de las mujeres, en el caso de que sean mujeres que menstruen, pero sí. Vale. mm, ¿Cómo se maneja el sentido de culpa del paciente? Claro, identificando de dónde viene esa culpa, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos dice es que me siento culpable porque, no sé, ahora a ver si me viene algún ejemplo, ¿no? Pero me siento culpable porque Pepita me ha dicho que soy mala madre porque X, da igual, realmente da igual. Lo importante es que la persona pueda entender cuál cree que es el error que ha cometido. Y aquí es cuando se desgrana, ¿no? E identificamos realmente de dónde está viniendo la culpa. Si es realmente una culpa de, no, no, yo esto toca algo de mi valor, toca algo de mis creencias, o tiene que ver conmigo, o es algo que realmente el entorno, ¿no? Me ha depositado, me ha colocado a mí como parte de mi identidad. No sé si me explico. ¿Vale?
Vale, nos pasamos del tiempo, me sabe muy mal. Hay bastantes preguntas. Vale. Ay, gracias que habéis comentado los libros por aquí. Vale, leo ya la última porque si no nos vamos muchísimo de tiempo y me sabe muy mal. ¿Puede surgir una psicología masculina o se puede aplicar este enfoque de terapia a un hombre? Totalmente. Pensar que los mandatos de género, las teorías de género, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, influye a las personas de género femenino, de género masculino, de género no binario, a las personas transexuales. Es decir, es un enfoque que precisamente tiene en cuenta, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con personas que se identifican con el género masculino que vienen con estos mandatos muy arraigados, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de psicología, aunque se le llame psicología femenina, es, fijaros que lo he ido diciendo durante la mayoría de veces, ¿no? Independientemente del género. Es decir, aquí ya os digo, me he basado muchísimo en la parte de, desde un enfoque muy binario, en el que no estoy de acuerdo, pero porque tenía que enfocarme así en esta sesión clínica, pero al final esto es para cualquier persona humana, independientemente del género con el que se identifique. ¿Sí? ¿Vale? Exacto, exacto. Es decir, al final esto, independientemente del género con el que cada persona se identifique, lo importante es entender cómo el contexto ha influido. ¿Sí? ¿Vale? Pues ha sido un placer. A ver, que no... Vale. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado presentes, que habéis estado acompañándome, independientemente de vuestro género. Muchísimas gracias y espero vernos pronto y lo dicho, gracias también por estos mensajes que me estáis enviando ahora. Muchas, muchas, muchas gracias y que disfrutéis mucho de vuestra identidad, de quiénes sois y que podáis romper con todos estos mitos y con todos estos constructos sociales y que podáis ser quien queráis ser. Así que muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.